Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un libro muy esperado que me habéis pedido en varias ocasiones, que es El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. Se trata de una novela de fantasía épica o alta fantasía por este escritor estadounidense y la primera parte en su saga de El Archivo de las Tormentas. Y que, de hecho, Brandon Sanderson considera que esta saga es su obra magna y, desde luego, como mínimo, son los libros más largos y realmente, habiéndome leído el primero y empezado el segundo, valen muchísimo la pena. Tengo que avisar que la saga no está terminada y que a día de hoy se han publicado 4 libros y el próximo está previsto que se publique en 2023. Brandon Sanderson escribe muy bien, cumple normalmente sus fechas y si no las cumple con poco retraso, así que es una saga que va a terminar pero que no está terminada. De momento voy a reseñar los 3 primeros libros porque el cuarto, que aún no lo tengo, lo voy a dejar para cuando salga el quinto y así hago las dos. Y bueno, este libro en concreto, el primero, fue publicado en 2010 y ha ganado varios premios y en España está siendo publicado por Nova en una edición muy similar a la inglesa, que es la que tengo yo, por lo que supongo que también llevará las ilustraciones que lleva esta, porque tiene además unas 1200 páginas. Si os queréis comprar el libro, podéis hacerlo a través del mensaje promocionado en Más Información y en el mensaje que siempre dejo anclado. El libro está narrado en tercera persona subjetiva a través de diferentes personajes, pero principalmente este punto de vista es a través de 4, Kaladin, Dalinar, Adolin y Shallan, a quienes Sanderson pues se centra en desarrollar psicológicamente y ver su evolución a lo largo del libro y cómo maduran, cómo cambian como personas a la vez que van descubriendo pues cosas sobre ellos mismos. Hay además diferentes flashbacks de estos personajes para entenderlos mejor de cómo han llegado hasta allí, aunque es cierto que este libro se centra especialmente en el personaje de Kaladin y cada libro siguiente se centra en uno de estos personajes. El siguiente, por ejemplo, se centra en Shallan. En estos libros, Sanderson no solamente se centra en el desarrollo de los personajes, sino sobre todo en desarrollar la trama política en la que se encuentra en ese momento ese mundo. De hecho, acción en sí no es que pase tanto, no es que pase además demasiado tiempo en el libro, ya que más allá de lo que se presenta en el preludio, 4500 años antes de la acción, en realidad no sabemos demasiado de este mundo, ni se nos explica demasiado a lo largo del libro, sino que vamos descubriendo pequeñas cosas a medida que vamos avanzando. Y bueno, se podría pensar que como este libro es bastante lento, pues que se hace pesado, porque encima tiene 1000 páginas, pero tengo que decir que para nada se hace pesado, porque se mantiene un buen ritmo y el interés en la lectura precisamente gracias a estas tramas políticas y a la vida interesante que tienen estos personajes y al pasado que tienen. El libro está así estructurado en este preludio que sucede 4500 años desde el punto de vista de un heraldo del todopoderoso Kalak, que bueno, luego os explicaré qué es esto, y después se va alternando entre los libros, que son la mayor parte de las páginas, que están intercalados por interludios. Los libros están protagonizados por diferentes capítulos de los personajes principales y por otro lado los interludios son desde el punto de vista de otros personajes que nos permiten ver otras cosas del mundo que no podemos ver a través de los personajes principales. Y finalmente hay un epílogo que cronológicamente es simultáneo a lo que sucede en el libro, que es también desde otro punto de vista de un personaje que ha salido como secundario a lo largo del libro. Y también en todas estas páginas hay bastantes ilustraciones en blanco y negro de lo que sucede o de los animales tan peculiares que aparecen en este mundo. Antes que nada de entrar en la reseña, es una reseña que me ha costado muchísimo de hacer porque es un libro muy complejo, con un universo muy complejo, y esta reseña de hecho voy a presentar el mundo y el contexto de cada uno de estos personajes y qué les sucede al inicio, por lo que me queda mucho trabajo para la reseña del segundo, pero es que con esto ya va a ser bastante largo. Y entrando en este mundo, la novela transcurre en el mundo de Roshar, que es como un mundo con una ambientación medieval, como suele ser la alta fantasía, en la que históricamente la vida de los hombres se ve constantemente interrumpida sin poder evolucionar demasiado por las desolaciones, que son como una especie de desastres recurrentes en la que unos monstruos llamados portadores del vacío, Voidbringers en inglés, asolan el mundo y matan a la mayor parte de la población, que luego se tiene que volver a reconstruir y a repoblar. Para contrarrestar todo esto, cuando hay una desolación, aparecen también los 10 heraldos del Todopoderoso, que no son humanos, sino que son unas entidades con importantes poderes que se despiertan únicamente durante las desolaciones para luchar y que en estas desolaciones pueden morir o no, pero independientemente de que mueran entre desolaciones, están en una especie de infierno que es bastante duro para ellos y luego aparecen otra vez en la siguiente desolación, todos.
Es decir, si durante la batalla mueren, se van directos a este infierno y despiertan en la siguiente desolación, y si logran sobrevivir toda la batalla, en ese momento en el que termina, vuelven también a este infierno, por lo que es una existencia bastante desgraciada. Eso sí, es algo que estos heraldos han elegido en un momento dado. Asimismo, hay los caballeros radiantes que ayudan a estos heraldos, que son humanos con poderes extraordinarios y se caracterizan porque desprenden una aura brillante por todo el cuerpo y además sus ojos brillan con luz. Están formados tanto por hombres y mujeres y de todas las razas, así que es como el grupo más inclusivo del mundo. Y estos radiantes, aparte de estos poderes mágicos que pueden tener, además llevan unas espadas y unas armaduras mágicas que se llaman espadas y armaduras esquirladas, que por un lado las armaduras pueden absorber muchísimos golpes y además una vez termina la batalla pueden recomponerse con el tiempo y la energía suficiente. Asimismo, las espadas también son especiales porque no son siempre físicas, sino que aparecen y desaparecen a voluntad de su portador y además tienen la facultad de cortar todo material orgánico que se le ponga delante como si fuese mantequilla y además en cuanto a la materia orgánica, lo que hacen es cortar la vida, pero no la materia orgánica en sí, por lo que la gente que muere por estas espadas en realidad parece que no le haya pasado nada, más allá de que sus ojos se han quemado. En el preludio, que tiene muy pocas páginas, vemos precisamente la última desolación en la que los heraldos, cansados de morir y resucitar y sobre todo del infierno o entre medias, deciden abandonar sus funciones porque ya no pueden más, esperando que no haya ninguna otra desolación. Y por otro lado, los caballeros radiantes también abandonan sus funciones porque dejan las armaduras y las espadas y se van andando en la oscuridad para no volver nunca más. Y esto se conoce por parte de la humanidad como la gran traición de los caballeros radiantes. Estas espadas y armaduras quedan como reliquias de un valor incalculable, no solamente porque hay un número limitado, sino porque además son muy poderosas y son la excusa perfecta para que los diferentes reinos mantengan guerras constantes con el objetivo de conseguir más armaduras para su propio reino. Desde esta última desolación han pasado 4500 años, se supone que el espacio más largo entre desolación y desolación, hasta el punto que los humanos piensan que ya no se van a volver a repetir y muchos de ellos incluso dudan de que hayan existido en su momento, por lo que los heraldos, los radiantes y los portadores del vacío se han convertido en personajes de leyenda en los que únicamente la religión oficial cree y defiende y se prepara para esta próxima desolación. Bueno, se prepara a su modo. Y todo esto a pesar de las pruebas que quedan sobre estos tiempos, pruebas escritas y evidentemente también las espadas y las armaduras esquirladas. Y ya entrando en el mundo contemporáneo a la acción, antes que nada es importante mencionar que frecuentemente en este mundo se producen terribles tormentas, pero no como las que podamos imaginar, sino como la más terrible de las tormentas eléctricas, que son muy peligrosas y que de hecho se conocen como altas tormentas, high storms en inglés, que son terriblemente destructivas hasta el punto de que cualquier persona que se quede en la intemperie cuando hay una de estas tormentas va a morir seguro. Esto hace que toda la vida y la vegetación del planeta pues forme parte de este ciclo y pueda sobrevivir a estas tormentas. Y por ello mismo, la mayor parte de la vida es de base crustácea, precisamente para que los animales y las plantas puedan replegarse y esconderse. Pero estas tormentas, a pesar de lo peligrosas que son, también son la fuente de la magia en este mundo, ya que con su electricidad se infunde las diferentes gemas y piedras preciosas que existen en este mundo y que tienen varias funciones. Por un lado, estas gemas, cuando están encerradas dentro de una esfera, sirven también como moneda, es decir, que se utilizan en las transacciones comerciales. Además, como contienen esta luz tormentosa que se llama, se utiliza por los nobles y la realeza para emitir luz, es decir, como si fuesen faros eléctricos. Como para tener estos faros tienes que tener dinero, pues la gente que no tiene dinero utiliza otras fuentes de luz. Y finalmente es la que se usa por la magia, que está controlada principalmente por los sacerdotes magos de la religión oficial, el borinismo. Estos sacerdotes se llaman los ardientes, que para usar esta magia llevan una especie de guantes con gemas incrustadas de las que extraen la energía, esta luz tormentosa, para poder llevar a cabo esta magia, y que se llaman los moldeadores de almas, que pueden transmutar la materia, es decir, es como una piedra filosofal a lo grande, por lo que son usadas para todo lo que os podáis imaginar. Por ejemplo, en las guerras se utiliza para transformar piedras en comida y también para construir cosas, porque realmente pueden hacer lo que ellos quieran.
Esto en realidad no deja de ser un fabrial, pero un fabrial que ya no se puede fabricar y por eso está controlado por la orden de sacerdotes de la religión oficial, pero por otro lado, estas esferas sirven también por los fabriales de nueva invención que tienen diferentes funciones, algunas muy útiles, desde utilizarlos como estufas que emiten calor hasta poder comunicarse a largas distancias porque hay dos plumas que escriben a la vez y por lo tanto puedes hablar con la persona que se encuentra al otro lado con estos dos fabriales que están conectados. Y realmente es algo que está en uso, que se está inventando y que su base es esta luz tormentosa y estas gemas. Finalmente, otro elemento importante de este universo son los Sprints, que no se sabe exactamente qué son, pero que son como pequeños espíritus o seres mágicos, a mí me recuerdan a las hadas, que reaccionan a las emociones fuertes de los seres humanos o bien a las grandes fuerzas de la naturaleza. Por lo que hay los sprints del viento, cuando hay un viento fuerte, los vientos sprints, cuando hay un fuego o cuando alguien experimenta dolor, los dolor sprints, los sprints que aparecen cuando hay una gran creatividad o los que se generan con un gran sentimiento de orgullo, que son los glory sprints. Y ya pasando a los humanos, es interesante decir que en este mundo existen diferentes razas humanas con rasgos distintivos muy diferentes entre ellos, hasta el punto de que hay algunos seres humanoides que ni siquiera se consideran humanos. Pero bueno, estos humanos están organizados en diferentes reinos que están continuamente en guerra entre ellos, con algunas paces entre medias, y también hay guerras civiles dentro de estos propios reinos. El reino donde transcurre la mayor parte de la acción es Alethkar, que los humanos que habitan allí quizás son los más parecidos a nosotros, y que está gobernado por el rey Gavilar Kholin. Y este reino está dividido a su vez en 10 territorios controlados por los altos príncipes, a quienes Gavilar y su hermano Dalinar en su momento, en su juventud, unieron en un único reino. En este reino cada persona puede elegir una profesión independientemente de que sea mujer u hombre, aunque es cierto que ciertas profesiones solamente pueden ser las mujeres o los hombres, pero llama la atención sobre estas, porque por ejemplo solamente las mujeres pueden tener la capacidad de leer y escribir, por lo que normalmente ellas son las grandes eruditas, y por otro lado los hombres son los únicos que pueden ser soldados. Además, otra peculiaridad que llama la atención es que las mujeres tienen que cubrirse siempre la mano izquierda, que en inglés se denomina safe hand, pero la cosa es que, digamos que llevarla destapada y que se vea, pues solamente pueden hacerlo las prostitutas porque es un signo de modestia y es algo que se valora mucho en esta cultura. Las clases sociales además están divididas entre la nobleza, que se distingue por tener los ojos claros, y los otros rasgos de esta nobleza son que tienen el pelo completamente oscuro, menos la realeza porque se cruza con los herederos de otros reinos, y la piel también bronceada o oscura. En cambio, la plebe son los ojos oscuros y el resto de rasgos pues va variando entre unos y otros. Dentro de los ojos claros y los ojos oscuros hay también diferentes estamentos con diferentes poderes, por lo que el estamento más bajo de los ojos claros tiene prácticamente el mismo poder que el estamento más alto de los ojos oscuros. Y hay divisiones sociales que tienen, la verdad es que poco sentido. Por ejemplo, los ojos claros son los únicos que pueden llevar espadas y los ojos oscuros, como no pueden llevar espadas, tienen que luchar con lanzas. Antes de la acción, en concreto en el prólogo del libro 1, el rey Gavilar es asesinado por un asesino profesional llamado Setz, que proviene de la tierra de Shinobar, y Setz es lo que allí se denomina un sin verdad, alguien que tiene que hacer todo lo que diga a aquella persona que tiene su piedra jurada, que no deja de ser pues una piedra normal, creo yo, porque en su tierra, en Shinobar, la religión gira alrededor de la adoración de las piedras. Setz en realidad no quiere matar a nadie, por lo que siempre que está cometiendo los asesinatos por órdenes de quien le está controlando, está llorando y deseando que alguien le pueda matar. Pero matar a Setz no es tan fácil, porque en realidad no solamente tiene una espada esquirlada que por lo tanto puede llamar en cualquier momento y que puede cortar cualquier cosa, sino que además tiene los poderes que tenían antes una de las órdenes de los radiantes, por lo que puede controlar la gravedad de las cosas y los objetos y que realmente lo controla muy bien. Después de matar a Gavilar de la forma más espectacular y sangrienta posible, la raza de los Parshendi, que acababa de ser descubierta precisamente por Gavilar, asume la autoría de este asesinato precisamente en la noche que se estaba celebrando el pacto que se había hecho entre las dos naciones, por lo que el hijo del rey y nuevo rey
Elhokar declara la guerra contra los Parshendi, una guerra que durará años, hasta los 6 años después de este asesinato en el que transcurre el libro. Y es que llama la atención de los Parshendi que su piel es marmórea, es decir, tiene trozos negros y rojos, aunque estos colores pueden variar, pero no solamente el color, sino por el hecho de que comparten estos rasgos con los parsmenios, que son la raza humanoide que los humanos utilizan como esclavos y que de hecho son los esclavos más caros porque son los más obedientes, puesto que no hablan demasiado y tienen poca voluntad por ellos mismos, por lo que no se rebelan jamás, y preocupa que precisamente pues estos Parshendi puedan acabar haciendo rebelar a los parsmenios a pesar de las diferencias. Y esto es algo que, por un lado, sorprende y por otro lado preocupa tanto a Gavilar como a Dalinar cuando se encuentran con ellos. Y ya entrando en la reseña, por fin, por cierto, no olvidéis suscribiros al canal. Como os he dicho, el libro se inicia con este preludio desde el punto de vista de uno de los heraldos de Kalac 4500 años antes de la acción, para luego pasar al libro 1 con el prólogo, con el asesinato de Gavilar, y a partir de este punto la acción va rotando entre los diferentes protagonistas principales, por lo que lo mejor es hablaros de cada uno de ellos y de dónde vienen, qué hacen y hacia dónde van. Bueno, hacia dónde van no lo sé, pero es una forma de hablar, y que se van desarrollando a partir de su presente 6 años después del asesinato y de diferentes flashbacks para saber qué es lo que les ha pasado. El primero de ellos es Kaladin, que es el personaje principal de este libro, que es un ojos oscuros de Alethkar, originalmente de uno de los estatus más altos, siendo su padre el cirujano del pueblo del que proviene y él su aprendiz. Por motivos que inicialmente no sabemos, pero al final del libro sí, se ve obligado a unirse al ejército de un señor brillante de Amaram, pero a pesar de ser un soldado extraordinario, remarcando lo de extra, se odia a sí mismo por haber sido incapaz de proteger a su hermano pequeño Tien. Después de esto sabemos que asciende en el ejército y tiene a su cargo un escuadrón y se gasta todo su dinero en comprar a los soldados débiles de otros escuadrones, niños, adolescentes de 14-15 años que le recuerdan a su hermano para poder protegerlos. Y esto más o menos le funciona hasta que en una de las batallas algo va terriblemente mal cuando se ve obligado a enfrentarse a un señor brillante portador de armadura y espada esquirlada, ya que inmediatamente después, sin que sepamos qué ha pasado, vemos que se ha convertido en un esclavo con la peor de las reputaciones posibles por su insubordinación y sus intentos de fugarse, estando dominado en ese momento por el odio hacia los ojos claros por la traición de Amaram. Después de unos 6 meses como esclavo, Kaladin está sumido en un infierno personal, está sumido en una apatía y ha perdido las ganas de proteger a nadie porque a todo el mundo que ha intentado proteger ha terminado muriendo poco después. Desde entonces, además, un Spren extraño no se separa de él, algo muy extraño, sobre todo con el tiempo cuando este Spren le empieza a hablar y se presenta a sí misma como Sil. Finalmente, Kaladin es vendido en las llanuras quebradas, donde está transcurriendo la guerra entre Alethkar y los Parshendi, a uno de los altos príncipes de Alethkar, Sadeas. Allí es destinado al puente 4 como portador de puentes, un trabajo en el que el índice de supervivencia es 0 y que pocos de ellos pues viven más de un mes, porque no solamente son usados para transportar unos puentes gigantes que sirven al ejército para cruzar entre llanura y llanura, sino porque cuando llegan a la plataforma en la que se enfrentan a los Parshendi, son usados por el ejército como cebo para que reciban todas las flechas y así proteger al ejército en sí. Contra todo pronóstico, Kaladin no muere en esta primera corrida a pesar de estar en el sitio más peligroso, precisamente porque ninguna flecha consigue darle. Poco después, y gracias a Sil, a su Spren, Kaladin sale de su apatía y reacciona y decide proteger a los portadores del puente 4 y evitar que mueran, teniendo que para ello superar la apatía de estos otros portadores que él mismo sufría y un ejército que esperan que estos portadores mueran porque para eso están allí. Y el siguiente personaje es Shallan, que se trata de una noble de ojos claros de bajo prestigio de la nación de Jaqebet, cuya familia está abocada a una ruina inminente tras la muerte repentina de su padre. Y es que su padre estaba intentando convertirse en un alto príncipe de su nación y para ello había adquirido misteriosamente un moldeador de almas que estaba utilizando para transmutar la piedra de sus minas en
metales necesarios no solamente para enriquecerse, sino también para endeudarse para conseguir sus objetivos. En el momento de morir, este moldeador queda inservible, por lo que ella y sus hermanos deciden esconder la muerte de su padre de sus creditores para ganar así unos meses en el que puedan conseguir el dinero debido para no hundirse en la miseria. Por las referencias que hace Shallan de su padre, pues sabemos que era una persona extremadamente violenta que no gustaba a nadie. Shallan idea un plan para salir del paso que consiste en ser aceptada como pupila por la renombrada erudita Jasnah Kholin, que es la hija del rey Gavilar, que es considerada como una herética por la religión Borin, pero que posee además un moldeador de almas a pesar de que no tendría que tener acceso a él, con el que es especialmente buena. Shallan pretende conseguir el puesto como aprendiz y cuando consiga la confianza de Jasnah, intercambiar su moldeador de almas por el suyo estropeado y volver a casa para poder pagar todas sus deudas. Para ello, pues lleva meses persiguiendo a Jasnah por el mar, a lo largo de las diferentes paradas en diferentes naciones que va haciendo Jasnah, para conseguir la audiencia que ella misma le ha prometido. Pero claro, como lleva ya mucho tiempo persiguiéndola, la realidad es que se está quedando sin dinero en el momento en el que llega a la capital de Kharbrandt, que es la capital de un reino pequeño pero famoso por su enorme biblioteca y por sus universidades, aunque el rey es considerado débil por el resto de las naciones precisamente porque su preocupación principal es el bienestar de sus habitantes y se dedica pues a construir hospitales y no a hacer guerras. Después de todo el esfuerzo, consigue finalmente la entrevista con Jasnah, pero se sorprende de que sea solamente eso, es decir, que solamente es una entrevista y de hecho la suspende porque Jasnah considera que tiene una educación provincial, precisamente porque no ha tenido acceso a mejor educación, antes de que a Shallan le dé siquiera tiempo de enseñarle lo buena que es en una de las artes, el dibujo, para el que tiene un talento extraordinario y de hecho tiene la capacidad de memorizar una escena dada cerrando los ojos para dibujarla después exactamente igual. A pesar de ello y tras ser extremadamente persistente, Shallan consigue convertirse en la aprendiz de Jasnah, cuya preocupación principal es acceder a la biblioteca de Kharbrandt y seguir con su investigación sobre las desolaciones. Y finalmente los personajes de Dalinar Adolin, que comparten siempre los capítulos. Dalinar es un alto príncipe de Alethkar y es hermano del rey asesinado y tío del rey actual. Antes de su muerte, Gavilar le pidió que se adhiriese a los códigos que aparecen en el Camino de los Reyes, un tomo escrito miles y miles de años antes, que contiene unos códigos de honor por el que la nobleza ha dejado de regirse desde hace muchísimo tiempo y que no dejan de ser pues los códigos de caballería que siempre relacionamos con este tipo de fantasía, es decir, proteger todas las vidas, no pedir que hagan nada que no harías tú mismo, estar siempre preparado para la batalla, no beber, respetar a todo el mundo, etc. Con la muerte de Gavilar, Dalinar empezó a estudiar exhaustivamente este libro y, debido a ello, poner en duda el estilo de vida basado en la guerra de Alethkar. Y 6 años después, en las llanuras quebradas, las lleva a rajatabla, algo que está muy mal visto por el resto de los altos príncipes que adoran la violencia y abusar del pueblo llano, que creen que se ha convertido en un cobarde precisamente porque le ha dejado de importar ir a la guerra como único objetivo en la vida. Además, y el problema más grande es que desde hace un tiempo, durante las altas tormentas, Dalinar tiene una especie de crisis que parece que esté teniendo un ataque de epilepsia, durante las cuales ve visiones sobre el pasado remoto que hacen referencia a este pasado mitológico de los heraldos y los radiantes. Estas visiones, que se ven externamente como los ataques epilépticos, corren a través de rumores por los diferentes campamentos y hacen dudar de la validez de Dalinar como comandante de su casa y de su salud mental, sin que el propio Dalinar entienda qué es lo que le está pasando más allá de su convencimiento de que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y esto es unir a los diferentes altos príncipes como una masa para poder poner fin a la guerra contra los Parshendi, porque algo peor que esto está a punto de llegar. Y es que durante todos estos años la guerra se ha convertido en realidad en una competición entre los diferentes altos príncipes que no luchan para eliminar a los Parshendi, sino que se enfrentan a ellos para conseguir unas gemas especialmente valiosas que se encuentran dentro de un crustáceo gigante que vive en la zona, por lo que únicamente se enfrentan a los Parshendi para estas gemas y ni siquiera lo hacen conjuntamente, sino que compiten entre ellos. Y quien llega primero a la plataforma que sea, pues es quien puede luchar en ese enfrentamiento. Dalinar cree que se están desperdiciando vidas, que no se están cumpliendo los objetivos y que mientras tanto Alethkar se está fragmentando, por lo que intenta hacer ver su visión sobre todo lo que está sucediendo a su sobrino, a Elhokar,
que por su lado solamente está preocupado porque cree que alguien lo está intentando matar. Todo este contexto hará que Dalinar sea percibido como alguien débil a quien hacer caer y eliminar por el resto de los altos príncipes, algo que preocupa extremadamente a su hijo Adolin, que quiere genuinamente a su padre, que quiere que siga en el poder, pero que sabe que algo tiene que cambiar en todo lo que está sucediendo, porque si no su casa caerá con ellos. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes van a ser uno de los nuestros de Asne Seierstad, Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick y por supuesto el siguiente dentro de esta saga, Palabras Radiantes. Y en el ámbito de los cómics lo siguiente va a ser Prometea y después no sé porque depende de las cajas que pueda abrir. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo.